Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Bueno, como ya saben, aquí en este noticiero, aunque algunos se mueren de las iras porque dicen, ¿cómo es posible que sigan hablando de seguridad? Que no sé qué. Bueno, aquí vamos a seguir hablando de seguridad, porque es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué pasa con el ámbito de los gobiernos locales, pero particularmente los gobiernos provinciales en el ámbito de la seguridad? Tengo una nota de contexto con Denise Salazar. Manabí se encuentra entre las provincias más inseguras del Ecuador. Sin embargo, las autoridades locales no se han quedado en las cifras y han planteado iniciativas para reducir el índice de violencia. Por ejemplo, la prefectura de Manabí en 2022 creó Entrenando Valores, un programa deportivo enfocado en menores que le valió un premio de buenas prácticas regionales. El acceso al deporte, al arte, la cultura en nuestra niñez, en nuestra adolescencia es una estrategia correcta, potente para prevenir los riesgos de las conductas adictivas y sobre todo tener una niñez, una adolescencia con una población. Pero no ha sido lo único. Este año, en cambio, la prefectura recibió el mismo reconocimiento por el proyecto Fortalecimiento de las Redes de Apoyo a Mujeres. Una mujer que ha sufrido violencia de cualquier tipo está sola, que junto a nuestro equipo de desarrollo humano, junto a cooperantes como Fundación Santa Marta y otras organizaciones, agencias de las Naciones Unidas y otros GATS, por ejemplo, a través de las juntas y consejos cantonales de protección de derechos, estamos trabajando por una sociedad libre de violencia. Estos centros de atención integral han logrado ayudar a 86 mujeres y 23 niños y niñas. Que las mujeres se empoderen sobre esta gran lucha y poder decir basta, hasta aquí. Tienen una protección de parte del gobierno provincial de Manabí que a través de la unidad garantiza los plenos derechos de las mujeres y lleva los casos de aquellas mujeres víctimas de violencia hasta poder generar los temas de judicialización. Pero no ha sido lo único. La prefectura también se ha concentrado en crear un plan de seguridad ciudadana. Además, se ha coordinado con el ECU 911 para instalar un sistema de videovigilancia en las áreas rurales de Manabí. Informó Denise Salazar para Primera Hora. Muy bien, entremos en materia y profundicemos en este abreboca que nos plantea Denise Salazar con el señor economista Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Prefecto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Si puede activar el micrófono, Eco. Disculpa, muy buenos días, apreciado Fabricio, y a todas y todos los ecuatorianos. Un abrazo. Empecemos hablando, señor prefecto, gracias por conectarse, sobre el tema de seguridad. ¿Cuál es el rol hoy de los gobiernos provinciales? Y en ese rubro, ¿qué está haciendo usted y la prefectura de Manabí? Tomando en cuenta además que Manabí no ha podido abstraerse de la situación de inseguridad. Ha habido casos en Manta, ha habido casos en Puerto Viejo, la situación vial, digamos, de inseguridad en las vías. ¿Cómo lo están afrontando, prefecto Orlando? Bueno, en materia del plan de seguridad humana, que así le hemos denominado desde las 7 dimensiones que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aborda la seguridad, incluyendo la seguridad ambiental. Estamos ante una amenaza como el fenómeno del Niño, la seguridad sanitaria, tuvimos una pandemia, la seguridad alimentaria. Hoy en el Ecuador que nos dejó el gobierno Guillermo Lasso, se vive hambre, entre otros, por los atrasos a los GATS, que somos los que hemos podido realizar en conjunto la prefectura del Ecuador 3 veces más obras que el gobierno anterior. Se vive una severa crisis económica a nivel del desarrollo local y tenemos la seguridad física de las personas y la seguridad económica, porque hoy están a manos nuestros pequeños comerciantes, que están a manos, por un lado, si no era de la usura ante la falta de financiamiento a las MIPYMES, a la economía popular y solidaria, ahora hasta los más pequeños negocios caen en la extorsión, las denominadas vacunas que llegan a nuestros pescadores artesanales, que llegan incluso a
pequeños transportistas, a pequeños negocios de comida. Y esa visión integral la hemos plasmado en un plan, básicamente lo que le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a las prefecturas, es trabajar en la prevención y la articulación, porque ustedes saben que no tenemos la competencia exclusiva, pero jamás vamos a dejar de actuar por un velo de competencias, dejar de actuar con quemeimportismo y hacernos de la vista gorda de una problemática que, como usted lo bien ha señalado, es la principal preocupación hoy de los ecuatorianos, conjuntamente con la más grave crisis económica y social que estamos viviendo en las últimas décadas. Y para eso hemos creado un plan de prevención con escuelas deportivas y de arte, que en esta edición, solo una precisión de la nota que me parece muy interesante, comenzamos el programa desde el 2019, con 9.000 niñas, niños y adolescentes. Ahora, en esta nueva edición, 2023-2024, y con una alianza estratégica con el Independiente del Valle, y vamos a tener, probablemente suscribiremos en los próximos días también convenios con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hemos tenido también acercamientos de otros clubes deportivos del Ecuador, de la Liga Pro, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a llegar a 18.000 niñas, niños y adolescentes de todos los cantones y de todas las parroquias rurales, y la creación de la red provincial más grande de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, y que ahora en una de ellas se ha especializado también en la atención de casos de trata de personas. Asimismo, como bien señalaba la nota, la articulación con la Policía Nacional y el EPO 911 para tener puntos de videovigilancia, repotenciación de cámaras que ya estaban inoperativas y creación de nuevos puntos. Esto y más también se lo ha planteado en la agenda la prefecta Paola Pavón al señor presidente de la República, que la deuda que se tiene a los gobiernos autónomos descentralizados, que prácticamente nos ha llegado casi a inmovilizar en las obras y proyectos y a tener complicaciones en el pago de las obligaciones con nuestros trabajadores, que de esos valores que vayamos recuperando vamos a poder reactivar la economía e invertir, como lo estamos haciendo, en Internet rural, y que también tiene que ver con la seguridad, tener conectividad no solo en la vialidad provincial, sino que hemos apoyado mucho al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la atención de emergencias por las inundaciones y ahora ante la llegada del fenómeno del Niño, trabajar en la prevención de desastres. Y un punto importante que los gobiernos provinciales venimos apoyando es en aportar a proyectos de seguridad, que puede ser desde equipamiento, dotación de equipos a la Policía Nacional y adecuación. En este caso en Manaví tenemos una escuela ahora que va a graduar a cerca de 1.200 policías, de los cuales se pretenden que 800 al menos se queden en Manaví, pero que necesitan no estar en hacinamiento o tener un lugar digno donde estar los nuevos policías que van a venir, y nosotros estamos prestos a apoyar para fortalecer a nuestra Policía Nacional y seguir trabajando en nuestra estrategia de persecución con fortaleza, no una persecución política, sino una persecución del crimen organizado, una prevención de las causas que afectan la inseguridad y la delincuencia, como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, y trabajar por los dos frentes. Obviamente, combatir la inseguridad con especialización, con equipamiento, y también atacar las causas. Pero todo esto, perdón, prefecto, todo esto que usted está señalando, este plan y estas políticas que usted nos está explicando y le está explicando a la audiencia, ¿son competencia de la prefectura o la prefectura está asumiendo ante la ausencia del Estado central determinadas competencias que no necesariamente le corresponden? Bueno, lo hemos asumido desde la pandemia, estimado Fabricio, porque recuerden que el gobierno de Moreno nos dejó a responsabilidad de los GATS y los territorios. Y hemos apoyado, por ejemplo, en el gobierno anterior apoyamos el programa de vacunación, porque nosotros tenemos una competencia que es transversal de atención de los grupos prioritarios, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas privadas de libertad, personas en situación de movilidad. Manaví tiene uno de los más altos índices migratorios, cantones como Manta, tenemos muchos temas de migración. Hemos trabajado muy estrechamente con ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, las dos agencias especializadas de las Naciones Unidas en Migración y Refugiados, y lo hacemos en base a esa competencia y en base a una atribución que tiene el prefecto de presentar un plan provincial de articulación
con la Policía Nacional, en este caso quien es el órgano rector, es en este caso antes se llamaba Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno, y lo hacemos en articulación. Es una competencia, diríamos, subsidiaria, no es una competencia directa y exclusiva por la que recibamos un recurso. Estamos asignando recursos en base a la Constitución, en base a convenios, y lo seguiremos haciendo porque para vivir un proceso de crecimiento y desarrollo en paz necesitamos, para atraer inversión, para tener el anhelado buen vivir y una mejor calidad de vida, quién invierte y quién puede trabajar con tranquilidad en cualquier actividad productiva si no tiene un elemento fundamental, y aparte el respeto al derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Entonces, de un enfoque de derechos, estamos trabajando de manera preventiva y articulando con todas las instituciones, y para eso hemos creado, por ejemplo, la Unidad Técnica de Prevención de Violencia Basada en Género, no solo en contra de las mujeres, también en contra de la familia y cualquier otro tipo de violencia basada en género. Ahora, usted mencionaba el tema de los recursos, la carencia de recursos y las dificultades que han tenido para que el Estado central cumpla con los gobiernos locales. Manabí no ha sido la excepción, pero entiendo que estas horas se ha llegado a un principio de acuerdo para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, trate de igualarse con los gobiernos locales. ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy en Manabí y cómo eso está afectando la planificación en el ámbito de la seguridad, economista? Bueno, la afectación es muy grave porque primero hemos podido pagar el día de ayer la remuneración de noviembre y hemos comenzado con el primer grupo, con los trabajadores de la 13ª remuneración. Pero nos hace falta ya recursos, nos pagaron el saldo de la alícuota del mes de septiembre y bueno, el acuerdo el planteamiento que se hace desde el gobierno es ir progresivamente cubriendo lo más atrasado del modelo de equidad territorial. Tenemos otras deudas por competencia de riego y drenaje, por recuperación del IVA, pero ahorita lo más urgente es cubrir las asignaciones del modelo de equidad territorial que el gobierno del señor Lasso dejó pendientes terminó prácticamente casi en el mes de noviembre y dejó pendientes las alícuotas del mes de septiembre. Así que 2 meses de atraso, en algunos casos ya 3 meses de atraso, es muy difícil sostener planes adicionales a las competencias exclusivas, como por ejemplo una prefectura que tiene ya a las puertas de un invierno, que ya en la zona norte ha comenzado a llover hace unas 4 semanas, cada vez con más intensidad y más frecuencia. Lo primero que se genera con las lluvias es el aislamiento de nuestras familias y comunidades de las zonas rurales más dispersas, y luego también tenemos el alto. Manabí es una de las provincias de mayor índice de vulnerabilidad de riesgo por estar en el perfil costero más extenso del Ecuador. Más del 50% del perfil costero del Ecuador está en la provincia de Manabí, y ahí estamos justamente en diciembre hasta febrero, en la temporada más alta de aguajes y de oleaje. Estamos trabajando fuertemente en la protección del perfil costero, que tampoco es competencia exclusiva, sino por la gestión concurrente de prevención de riesgos, y también está afectado, obviamente, o tienen vulnerabilidad nuestras zonas ribereñas. Tenemos ciudades enclavadas que son atravesadas por ríos como Chone, el mismo Portoviejo, el mismo Flavio Alfaro, que en caso de Chone y Flavio Alfaro, en marzo Chone y en julio Flavio Alfaro sufrieron las inundaciones más grandes de las últimas décadas, sobre todo en el caso de Flavio Alfaro. Afortunadamente, en el caso de Chone tenemos la represa de Río Grande, una de las fases del proyecto multipropósito de Chone, y no pasó a mayores, fue muy grave, pero si no hubiéramos tenido la represa de Río Grande en Chone, hubiéramos tenido inundaciones y afectaciones aún mayores, como el caso de Portoviejo. Si no hubiéramos tenido el parque de Las Vegas, Portoviejo se hubiera inundado en el centro otra vez. Y así se necesitan muchas obras de prevención y de mitigación de riesgos, y se necesita ahora proteger nuestras zonas ribereñas, pero para eso se necesitan recursos. Son los principales temas que están afectados ahora para las prefecturas y para también los gobiernos municipales, que venimos articulando con cada municipio los planes de prevención de riesgo. Lo hemos llevado a nivel cantonal y nivel parroquial, y tenemos identificados 300 puntos críticos. Tenemos un avance
de aproximadamente el 30%, pero hoy obviamente se están restableciendo con la llegada de estos primeros recursos, los frentes al menos por administración directa, pero ya si no tenemos recursos para pagar las planillas a los contratistas, va a ser muy difícil sostener las obras de prevención y mitigación ante la llegada del fenómeno del Niño. Correcto, prefecto. Ahora, el fenómeno del Niño, usted decía, ya empiezan a llegar las lluvias. Yo le pregunto a usted si están llegando con la intensidad que se esperaba para esta temporada, para esta segunda quincena de diciembre, y cómo están preparados desde el ámbito, porque esto también tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo están preparados ustedes para eso? Bueno, Fabricio, afortunadamente, y esperamos que las últimas predicciones sean de un fenómeno del Niño de moderado a débil. Usted recordará que hace unos meses se hablaba a partir de septiembre, después del último trimestre, luego se habló a partir del 15 de noviembre. Son lluvias cada vez más frecuentes, más intensas, pero no se evidenciaría una presencia de un fenómeno del Niño que Dios no quiera que pueda llegar como el que vivimos en el 82 y 83, y como el que vivimos en el 97-98, que devastó principalmente a la costa ecuatoriana, y Manabí fue una de las provincias más afectadas del Ecuador en esos dos fenómenos. Y estamos preparados con un plan. Generamos, aparte del plan de provincial multiamenazas, que es nuestra guía de identificación de un mapa y perfil de riesgos de cada uno de los cantones y parroquias rurales, y en base a eso estamos trabajando y en articulación con los GAT cantonales y parroquiales y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros identificamos 300 puntos críticos y ya llevamos más del 30% de las intervenciones, aparte de cerca de 1.800 actividades de prevención que no se hacían por décadas entre el año 2021 y 2023. Todos los años tenemos un plan de contingencias para prevenir las afectaciones de la estación invernal. Entonces, hemos trabajado en la institucionalidad, en la generación de capacidades, y hemos creado más de 100 comités comunitarios de gestión de riesgos, debidamente capacitados y certificados ante el ente rector nacional, que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Eso vamos a seguirlo ampliando. Tenemos un plan de completar en estos primeros meses del año 200 comités comunitarios, entregándoles kits de emergencia, de primeros auxilios, y la capacitación. Lo importante es el fortalecimiento de las capacidades y del liderazgo comunitario para saber cómo responder, dar la primera respuesta en la comunidad hasta que llegue la institucionalidad pública con equipos, maquinaria. Si pasa algo en la madrugada, la comunidad ya sabe cómo responder. Entonces ya son 200 comunidades las que van a ser servidas, ya están identificadas, están en proceso de entrega de equipos y de creación de los comités comunitarios. Más de la mitad ya se han creado y vamos a ampliar esta tarea, ¿no? Y tenemos obviamente ahora en la nueva ley, que usted habló en su editorial, de las 5 leyes aprobadas, una fue la de prevención de riesgo. Le pasa el liderazgo ya no a las gobernaciones, y yo creo que esa norma es pertinente. Claro que llega sin recursos, pero ahora los liderazgos en los COE provinciales lo van a asumir las prefecturas, que son las que realmente tenemos la capacidad de respuesta, la maquinaria y la capacidad técnica especializada para prevenir los riesgos en las provincias y territorios subnacionales. Correcto, prefecto. A ver, quiero aprovechar la oportunidad en la recta final de este diálogo con el prefecto de Manabí, a propósito de lo que mencionaba que va a pasar mañana en la Asamblea. Hay un juicio penal que está llevando adelante la Corte Nacional de Justicia por el caso de supuesto peculado en la reconstrucción de Manabí. Usted manabita, ¿ya? ¿Qué mismo pasó con la reconstrucción de Manabí, prefecto? O sea, hay cuestionamientos sobre la calidad del gasto y sobre lo que se hizo con el dinero de la reconstrucción luego del terremoto del 16 de abril del 2016, prefecto. Bueno, Fabricio, es muy importante y gracias por la pregunta, porque ya nos ofende a los manabitas y de manera especial a los que vivimos en Puerto Viejo y nos acogió. Usted también recuerda haber conversado de sus recuerdos de su niñez y su infancia. A mí me acogió en Puerto Viejo desde los 5 años. Yo llegué desde Jipijapa, donde mis padres residieron sus primeros años de matrimonio, y Puerto Viejo nos dio la oportunidad a muchos manabitas y a muchos ecuatorianos de estudiar, de trabajar y de formar una familia. Uno de los casos, que es una verdadera infamia y otra persecución más en contra de Jorge Glass, probablemente
la persona más perseguida y que ha dado la cara, se ha quedado en el país por un criterio de priorización. Aquí se pretende hablar de sobreprecios, de especulados, cuando Puerto Viejo y Manabí deben de conocer, el Ecuador debe conocer que el presunto caso de corrupción o de especulado es por el Parque de Las Vegas. El Parque de Las Vegas de Puerto Viejo es una de las obras emblemáticas del proceso de reconstrucción, porque la ley de solidaridad, y nosotros participamos, así como recibí la solidaridad de mis compañeros del Frente Económico en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que me honré en formar parte del gabinete económico en el Servicio de Renta Interna. Comenzamos el 17 a trabajar el proyecto de ley, y la ley siempre fue de reconstrucción y de reactivación económica, porque incluso había un componente de incentivos tributarios para las nuevas inversiones y había un componente de asignación de recursos, y se lo hizo a través de la CFN, Ban Ecuador, la CONAFIT, el sistema de cooperativas, porque teníamos que reactivar la economía. Y créame, estimado Fabricio, yo aprendí a conocer ese principio, ese valor en la sociedad de la resiliencia, las afectaciones, aparte de la pérdida de más de 670 fallecidos, las pérdidas económicas, la afectación emocional, tuvimos centenares de réplicas, la resiliencia, el Parque de Las Vegas, ¿qué tenía como responsabilidad el Comité de la Reconstrucción? Primero lo conformaban los gobiernos locales también, el prefecto de la provincia de la época, el alcalde de Puerto Viejo. Mire, en la política ya debemos de desterrar los criterios a un acomodo. El exalcalde de Puerto Viejo fue mi adversario político, una campaña muy dura. Yo combatí la campaña sucia, desleal, pero no podemos dejar de desconocer qué hizo el gobierno del presidente Rafael Correa. Los proyectos que estaban ya listos y que tenían que ver con una reactivación económica, además de los temas, las edificaciones y obras de infraestructura que tenían que reconstruirse, fueron acogidos. Ese proyecto fue presentado en los estudios, y en los estudios ustedes saben que están los costos. Fue presentado por el GAC de Puerto Viejo, y es una obra fundamental para prevenir las inundaciones, para generar espacios de arte y de cultura. Allí hacen las sesiones solemnes, por ejemplo, el municipio de Puerto Viejo, porque perdió su edificación. Ahora tiene también, por el proceso de reconstrucción, la edificación que todavía no ha sido entregada por la negligencia de los dos gobiernos anteriores, y todavía no se puede arrancar la segunda fase. Pero esa obra emblemática ha generado que Puerto Viejo pueda tener, y Manabí, un lugar de sano esparcimiento donde los pequeños comerciantes que quedaron obviamente afectados pudieron tener un espacio para ejercer la actividad de comercio de manera digna. Ahí se realizan conciertos, se reactiva el arte, la cultura de nuestros gestores culturales locales. Ya basta de tanta persecución, y por un criterio técnico que estableció un comité de construcción de que esa obra era fundamental para la reactivación económica de Puerto Viejo y Manabí, no por el tema administrativo de la contratación, se está yendo a la decisión. Entonces, lo cual no es competencia de una Contraloría General de Estado. Y por último, si era un tema de gestión, es un tema administrativo, ni siquiera civil, mucho menos penal, pero se forjó todo este caso, y ahora obviamente se lo reactiva en estos tiempos para una vez más tener a un rehén político, a un perseguido político que de manera inhumana y cruelmente ha sido perseguido desde el año 2017 a partir de la traición de Moreno. Prefecto Orlando, gracias por sus aportes para el debate sobre varios temas, este último de la reconstrucción de Manabí, pero también fundamentalmente, y era la razón central de esa entrevista, hablar sobre la seguridad en la provincia de Manabí, lo que están haciendo ustedes como gobierno provincial. Economista Leonardo Orlando, le envío un abrazo. Un abrazo, Fabricio, y a pesar de la adversidad, solo una nota. El CAF nos acaba de aprobar el programa de vialidad y de reactivación productiva más grande de la historia de Manabí. Esperamos que reciba la resolución en los próximos días, un programa de $53 millones con un financiamiento de 43.9 millones de dólares por parte de CAF para 3 importantes vías: la Colón-Quimís, que une a Montecristi, a Puerto Viejo, Montecristi y Jipijapa, principalmente Puerto Viejo con Jipijapa, y muy cerca de la pila de Montecristi; la vía Calceta, Quiroga, Pichincha, para unir también a Manabí con Guayas y Los Ríos; y también la vía que une a 3 parroquias rurales del Cantón Santa Ana con la hermana provincia de Guayas a través del Cantón
Balsar. Eso también es un hecho inédito y será una de las obras emblemáticas de la agenda del Bicentenario el próximo 2024, que cumplimos 200 años como provincia. Un abrazo fraterno, estimado Fabricio. Gracias, prefecto. Oiga, ¿usted es de Jipijapa? Sí, yo tengo, mis raíces son por parte de mi papá de Jipijapa, mi madre es santanense y desde los 5 años vivo pero obviamente crecí mis primeros 5 años de infancia en Jipijapa, donde se asentaron nuestros padres una vez que se casaron por 11 años, vivieron, y yo en este caso 5 años de vida, mis primeros 5 años de vida, en la querida Sultana del Café, la tierra del ceviche más rico del mundo con maní. Con maní, hoy conocido internacionalmente como estilo Jipijapa. Ceviche con maní, o sea, usted raspado, porque así les dicen a los de raspado nos dicen cariñosamente, y ahora a los portugueses chupamán. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero también la ciudad de Los Reales, Tamarindo. Que es Puerto Viejo, así claro. Como de la escuela, usted se acuerda, me imagino, de don Sandalio Parrales. Claro, no, ni me haga acuerdo de Sandalio Parrales. Yo me acuerdo que en 6º grado me pegó 5 reglazos una vez porque un compañerito me insultó y le caí ahí a golpes. Pero bueno, un abrazo, prefecto, gracias. Un abrazo. Gracias al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Yo también soy cuasi manabita, ¿no? Por raíces maternas, y estudié 6º grado ahí en Escuela Reales Tamarindos que menciona el prefecto Leonardo Orlando. Aquí en Juntos por tu Seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.